Hola nuevamente, aquí seguimos con Jonás y vamos a ver por qué Jonás huye de Dios. Para entender por qué Jonás huye de la presencia de Dios, debemos ir a Segunda de Reyes. En realidad, Jonás no aparece por primera vez en la Biblia en su capítulo, ¿no? En Jonás, sino en Segunda de Reyes 14. Jonás era el profeta de Dios durante el reinado de Jeroboam II en la tierra de Samaria. Aquí una pequeña paréntesis para explicar lo que había pasado antes, ¿no? Para ponerlo en el contexto. Cuando el pueblo de Israel entra finalmente a la tierra prometida, la tierra es repartida en 12 regiones entre los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Cada tribu tenía una región, salvo la tribu de José, que tenía 2 por medio de sus 2 hijos, que eran Manasés y Efraín. Y los levitas, como era un pueblo sacerdotal, no tenían una región fija, sino que vivían esparcidos en diferentes regiones. Más adelante, Israel pide un rey para sí, para ser como las demás naciones. Y Dios levanta entonces, por medio de su profeta Samuel, a Saúl. Y luego de Saúl viene David, y luego de David viene Salomón. Sin embargo, por los pecados de Salomón, que había hecho lo malo ante los ojos de Dios, Dios divide a Israel en 2. Salomón había acumulado muchas riquezas, muchos caballos y había tenido muchas mujeres. Las 3 cosas que Dios le había prohibido. Llegó a tener tanta riqueza que recaudaba 666 talentos de oro por año, ¿no? Significa que se había olvidado de Dios, que se había confiado en su riqueza y confiado en su poder con grandes caballerizas comprados de Egipto, y en su sabiduría, y por haber confiado en él, fue finalmente dominado en su vejez por sus mujeres paganas, quienes pusieron templos y santuarios de todo tipo de ídolos paganos en toda la tierra de Israel. El pueblo de Israel fue entonces dividido en 2. Israel del sur, o Judá, formado por 2 tribus, Judá y Benjamín, gobernado por Roboam, que era el hijo de Salomón. E Israel del norte, o llamado simplemente Israel, o también Samaria, que era su capital, o Efraín, porque era la tribu más representativa, formado por las 10 tribus restantes de Israel. Y era gobernado el primer rey fue Jeroboam, que era un hombre de confianza de Salomón, que terminó traicionándolo. Judá, Israel del sur, fue un poco mejor ante los ojos de Dios, ¿no?, que su hermana Samaria. Había reyes buenos que volvían periódicamente a Dios, como fueron Ezequías y Josías, por ejemplo, pero fueron la minoría. Sin embargo, Israel, es decir, Samaria, ninguno de los 19 reyes se volvió a Dios, y todos siguieron los pasos de su primer rey Jeroboam, adorando a dioses paganos y sacrificando a su dios, a Moloch, y adorando a Acera. Cuando asume este rey, Jeroboam II, por su nombre ya podemos saber cómo era, Samaria estaba a punto de implosionar como estado. Dios, teniendo compasión, viendo el sufrimiento, la corrupción galopante, los saqueos, el caos, la ausencia de orden, y que no había nadie que lo ayudase, ni siquiera sus hermanos del sur, se apiada, ¿no?, a pesar de que Israel se había alejado de él, y manda a un profeta, que es el mismísimo Jonás. Y por medio de Jonás, Dios muestra su misericordia y su poder, y hace reconstruir un país que estaba al borde de la quiebra. Jonás vio el poder de Dios y la misericordia de Dios, lo que Dios era capaz. Y cuando Dios le dice que vaya a Asiria, a la ciudad de Nínive,
Él sabía que Dios iba a hacer lo mismo, porque había vivido en carne propia lo que Dios había hecho con Israel. Y sabiendo la bondad y la paciencia de Dios, por su celo al pueblo de Israel y por su odio a sus enemigos, los asirios, huye de la presencia de Dios, para que Dios no pueda manifestar su bondad por medio de él. Dice Jonás en el capítulo 4, versículo 2. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, ¿quiénes son los 120.000 de Nínive, enemigo de Israel según Jonás? Y también lo fueron en la historia, porque unos 40 años más tarde, Israel del norte, con sus 10 tribus, caen en las manos de los asirios y son llevados cautivos. Pero ¿por qué la Biblia usa la cifra 120.000? ¿A quiénes representan espiritualmente los 120.000? Sabemos que la palabra es perfecta y nada de lo que está escrito en la Biblia es por azar. Muchas veces no lo entendemos, estamos ciegos, velados. Y para entender quiénes son los 120.000 hay que ir a Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7 habla de los 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12.000 por cada tribu. Llamativamente ahí no está la tribu de Dan, y Efraín es reemplazado por José, su padre. Lo que importa por ahora es que Dios elige entonces la cifra 12.000 por cada tribu de los hijos de Jacob. 12.000 por 10 son 120.000. También llamadas las 10 tribus perdidas de Israel. Pero ¿cómo podemos afirmar que es así? Sabemos que Israel o Samaria, con sus 10 tribus, fueron cautivos de Asiria bajo el poder de Salmanasar y fueron llevados a Nínive durante el reinado del último rey de Israel llamado Oseas, en los años 730 a.C. aproximadamente. Y a diferencia de los judíos, es decir, el pueblo de Judá, que cuando fueron cautivos de Nabucodonosor de Babilonia unos 150 años más tarde, y que estuvieron discriminados, apartados, separados, ¿no? Los samaritanos, los pueblos de Efraín, fueron asimilados con los asirios, fueron mezclados, incorporados al pueblo de Nínive. Más tarde, la tierra de Samaria, que había quedado desierta, fue ocupada primero por los asirios nativos, a fines geopolíticos, para ampliar y guardar su frontera, y más tarde por los hijos de las 10 tribus perdidas de Israel que volvieron a la tierra de sus ancestros. Los de Judá, los judíos, también vuelven más adelante a la tierra de Judá, pero al no haber sido mezclados con los gentiles, ¿no?, se consideran puros, descendientes dignos de Abraham, y ya no consideran a sus hermanos samaritanos como Israel, sino como gentiles. Eso está ilustrado en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, por ejemplo, ¿no?, en el pozo de Siquem. Cuando Jesús le pide a la mujer samaritana de beber, ésta se sorprende y le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Sin embargo, los samaritanos que habían perdido la ley, sabían por tradición oral que ellos eran el pueblo de Dios y esperaban al Mesías, quien iba a revelar la verdad.
Dice la misma samaritana en Juan 4:25. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Jesús es Jonás, la paloma, hijo de la verdad, el ungido, el Mesías, el Cristo, hijo de Dios, que viene a anunciar a las 10 tribus perdidas de Israel la buena nueva de la salvación eterna por medio de él. Jonás no había entendido esto en su momento. Su profecía a Nínive era el plan magistral de Dios para que Israel, el pueblo del profeta que los había salvado de la destrucción, fuese aceptado y asimilado por los ninivitas 40 años más tarde, para que por medio de Israel, por medio de Efraín, sean salvas todas las naciones, los gentiles que creen en Jesús. El apóstol Pablo, cuando entendió el plan de Dios para la salvación de los gentiles y de los judíos, clamó diciendo, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». La salvación, Yeshua, Jesús, vino de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, adoren en espíritu y en verdad. Nosotros somos Efraín, somos Samaria, somos los 120.000 de Nínive en sentido simbólico, es decir, los millones de gentiles que nos hemos arrepentido y hemos renacido en espíritu y en verdad por medio de Cristo Jesús, el profeta, nuestro Jonás. Es por eso que Efraín ya no está en Apocalipsis 7, porque somos los gentiles que seremos arrebatados antes de que venga la justicia de Dios sobre la tierra, el día terrible de Jehová. Y esperaremos en los cielos a los 144.000 en sentido figurado, es decir, los millones de remanentes de toda Israel. El libro de Jonás termina con el enojo del profeta rebelde, pero es probable que Jonás haya vivido lo suficiente para ver la cautividad de su pueblo a Nínive y ver con sus propios ojos a los ninivitas corriendo hacia él, alabando a Jehová y al profeta que los salvó. Es probable que Jonás, el profeta rebelde, haya alzado las manos al cielo y arrodillado y humillado, abrazado por los asirios, alabó la profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Unos 700 años más tarde, Jesús oró la misma oración de Jonás desde el vientre de la tierra. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado y fue castigado con la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener. Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿O quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.